Invito a todas las personas a ser parte del programa Acción Cívica, rumbo a un mejor vivir, con Tinaria Desba, donde hablaremos sobre la importancia de la educación cívica en la ciudadanía, compartiendo las normas de esta disciplina que se encarga de formar ciudadanos responsables, conscientes y comprometidos con la sociedad. Compartiremos consejos prácticos, historias que ejemplifican acciones relacionadas con la educación cívica y entrevistas con miembros destacados de nuestra comunidad. Si buscas inspiración para mejorar nuestro entorno, has llegado al lugar correcto. Sintonízanos a través de las redes sociales de Programa.Acción Cívica. ¡Te esperamos! Bienvenidos a todas las personas a ser parte del programa Acción Cívica, rumbo a un mejor vivir, conducido por Tinaria Desba en Radio Santa Isabel y Programa.Acción Cívica. Bienvenidos a todos los oyentes que nos están sintonizando. Están escuchando el 6º capítulo del programa de radio y podcast Acción Cívica, rumbo a un mejor vivir, que busca inspirar y promover una convivencia armoniosa a través del conocimiento y la práctica de la educación cívica. Soy Tinaria Desba. Me alegra poder ser parte de este emocionante viaje hacia una ciudadanía más consciente y comprometida. En nuestra programación exploraremos juntos el poder transformador que puede marcar una gran diferencia en nuestra comunidad con la educación cívica. Este programa es publicado 2 veces al mes, donde hablamos sobre la educación cívica en distintos escenarios, situaciones y contextos. En algunos casos, con invitados especiales que entrevisto para profundizar más el tema a tratar, ya que la educación cívica es un tema bastante amplio, dependiendo del lugar donde se mire. Si estás buscando inspiración para hacer de nuestro entorno un lugar mejor, has llegado al lugar correcto. Nos comprometemos a ser tu compañía en este viaje hacia una ciudadanía más activa y consciente, con el programa Acción Cívica, rumbo a un mejor vivir, en Programa.Acción Cívica y radiosantaisabel.cl. En el programa de hoy hablaremos sobre educación cívica en el ambiente laboral. Tengo el gusto de presentar a Gerardo Roblero, psicólogo, ex docente universitario y gestor de personas del sector público. Buenas tardes, Gerardo. Muchas gracias por aceptar la invitación a mi programa y querer ser parte de esta entrevista. Hola, Tinaria. Mucho gusto en verte por estos lares. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, así que en primer lugar agradezco la invitación a compartir un tema muy interesante que me llamó la atención, hacer una colaboración con Granito de Arena. Así que muchas gracias a ti. Gerardo, para mí también es un gran gusto tenerte aquí con nosotros. Háblanos un poquito de ti, para poner a nuestros oyentes en contextos. Cuéntanos a qué te dedicas. Bueno, hace 15 años soy psicólogo de profesión. Me he desempeñado tanto en hospitales navales como en distintos colegios municipales, particulares subvencionados, entre otros, como así también en la consulta privada de psicoterapias. Bueno, y actualmente me encuentro trabajando como seleccionador de personas en el Departamento de Reclutamiento y Selección de Carabineros de Chile. Llevo 3 años, muy gustoso trabajar aquí. Y bueno, me tinca que el tema también nos va a llevar un poquito a algunas cosas interesantes que se pueden compartir desde la psicología laboral, ¿no? No, de todas maneras, o sea, es un sector que a veces nosotros como ciudadanos desconocemos de cómo funciona el organismo a nivel interno y que finalmente son como los primeros o los más contingentes en abordar ciertos temas de información, que en el fondo es información que es más contingente, porque cuando el gobierno dice hay que hacer esto, los primeros que se enteran de los cambios que hay que hacer son los organismos
estatales y después va a los ciudadanos. Sí, por supuesto. Muy interesante cómo lo planteas. Hay mucha información relevante con respecto al tema de cuestión de educación cívica que se puede vincular hoy por hoy con las leyes, ¿no? Para hacer un poco la bajada al ciudadano común y corriente, ¿cierto? Para que pueda entenderlo con palabras simples, con un poco la idea de este tema. Y con respecto a tu experiencia laboral, ¿cuál es el área que más te ha generado interés o como que se liga mejor con la educación cívica? Bueno, la verdad es que todas las áreas me parecen muy interesantes de la psicología, las cuales la he experimentado, pero particularmente me ha dado una gran experiencia y mucho cariño por los vínculos que se crearon en base al respeto, a la consideración y a la empatía que se puede cultivar en los espacios donde hay un montón de personas. Me estoy refiriendo particularmente a las comunidades escolares. Ahí yo he sentido que tenía mucha gratificación en trabajar con los niños, con los y las profesores. Y entonces ha sido un tremendo desafío también, porque es un contexto donde hay una comunidad que está, donde hay muchos actores, ¿no? Los apoderados igual. Y entonces allí realmente tú necesitas mucha conciencia, ¿verdad? Para promover espacios amigables que favorezcan un clima protector en definitiva, sobre todo cuando se trabaja con niños, niñas y adolescentes. Pienso que eso finalmente me ha llevado a mí a interesarme por las relaciones humanas más que antes y por los aspectos legales también. Por eso actualmente igual estoy cursando mi último semestre en Psicología Jurídica y Forense en la Universidad Diego Portales. Bueno, ahora que hemos presentado a nuestro invitado, pasaremos al tema que nos interesa abordar en el programa, que es la educación cívica en el ambiente laboral. Gerardo, ¿qué opinas sobre la educación cívica en el ambiente laboral en Chile? ¿Consideras que es importante educar a la comunidad sobre este tema? ¿Hay suficiente información al alcance de la mano de los ciudadanos? Bueno, agradezco la pregunta. Ha sido todo un desafío desde que leí más o menos qué se iba a tratar. Para ser súper honesto, a mí me ha sido súper ajeno planteado en esos términos, ¿no? No obstante, entiendo la relevancia del tema, hacia dónde se dirige, de acuerdo a lo que he logrado leer y vincular también con las leyes que están hace poco vigentes en el país. Sin duda que es un tema que emerge con fuerza hoy en día, que se vincula con la educación cívica. En el fondo, como la puedo entender yo de la experiencia donde están en distintos ámbitos laborales, es esencial para poder privilegiar relaciones sanas, saludables, que en el fondo promuevan espacios seguros donde tú puedas coexistir con un otro y que en esa coexistencia, ¿verdad?, donde son inherentes también los conflictos humanos, ¿sí?, es parte igual, puedan de alguna manera manejarse esos riesgos psicosociales y en virtud de las competencias, la habilidad de las personas que trabajan ahí y por sobre todo tener la conciencia de que uno puede favorecer una sana convivencia como también a veces consciente o inconscientemente desfavorecerla. Así que a mí me parece muy, muy relevante este tema y siento que igual conversa mucho con las leyes que están vigentes con la ley, particularmente Karin, que fue, digamos, entró en vigencia contra el 1 de agosto. Creo que se puede vincular perfectamente bien ahí los elementos que son más aterrizados, ¿no?, a los aspectos legales y nos pueden ayudar también a promover climas más protectores en los espacios laborales donde es muy necesario. Primero porque he pasado mucho tiempo en el trabajo, ¿no? O sea, sí, el trabajo es como la segunda casa de todas las personas. yo a veces siento que la primera. Sí, hay mucho espacio, entonces yo creo que vale la pena llegar y habitar, así como habitas tu casa, habitar el lugar de trabajo con las personas trabajadoras que te tocaron muchas veces y aprender a gestionar incluso tus propias emociones y tu propia estrategia de afrontamiento frente a la ambigüedad, frente al conflicto inherente de toda relación humana. Claro, pero encuentro, por ejemplo, hay casos y casos, porque a veces en una empresa te piden, no sé, un currículum, por decir un ejemplo. Necesito profesor de enseñanza básica.
Y en un colegio, el sistema de un colegio X era de una forma y el profesor postula otro. Y pocas personas son las que se hacen cargo como de mostrar al profesor o al nuevo empleado cómo funciona ese colegio. Entonces asumen que, claro, necesito profesor con experiencia en enseñanza básica, pero finalmente nadie se toma la molestia de explicar cómo funciona cada institución, sea privada o pública, porque aunque sea un colegio, que en el fondo en todo Chile hay colegios, no todos funcionan igual. Entonces, yo creo que sería como interesante que hayan organismos, personas dentro de las instituciones y empresas que se tomen la molestia un poco de explicar el funcionamiento interno y no darlo por sentado como que uno tiene que saber. Interesante lo que plantea. De hecho, la ley Carin se asocia mucho al derecho que tiene el trabajador de enterarse cómo funciona y cuáles son las leyes, los derechos y deberes también que existen en esa organización y particularmente con respecto a esta ley, ¿no? Que tiene que ver con estos elementos finalmente que van a permitir cultivar espacios más saludables. Y además es súper importante lo que tú dices, conlleva necesariamente hacer más consciente que más que saber, más que conocer, más que saber hacer, hay un saber mucho más importante, que es el saber ser. O sea, cuando hay una persona, por supuesto, que no quisiera que te acogieran, que te hicieran una buena inducción, que te hicieran saber cuál es tu responsabilidad, tu puesto, que no haya ambigüedades, ¿verdad? Que tengas clarísimo tu rol, a quién reporta, quiénes son tus compañeros, compañeras, quiénes pueden ser los subalternos, ¿verdad? Y por supuesto, como en ley, da a conocer también de qué se trata esta ley 21.643, en honor a, lamentablemente, la TENS que se suicidó hace un tiempo atrás, Karin. Ya que has expuesto la ley, Karin, cuéntanos un poquito más de qué se trata, por qué ha sido tan controvertida ahora que se instauró esta nueva ley en Chile a nivel laboral. ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Cuál es la lectura más profunda con respecto a la ley? Bueno, esto no realmente se gestó obviamente en el Congreso, ¿no? Pero partió lamentablemente, contextualizándolo, por una tragedia. Y es una de las tragedias más impactantes que le puede pasar a un ser humano y la familia que hay detrás, que es el suicidio. ¿Sí? Entonces, desde esa calamidad, ¿verdad? Esta TENS que se suicida, que trabajaba en un hospital determinado en la ciudad de Chillán, recibió, según los antecedentes, ¿verdad?, acoso tanto laboral por parte de su jefatura como compañeros de trabajo. Y la verdad es que fue discriminada, ¿no? Se tomaron acciones, se tomaron medidas muy extremas con ella. Incluso le descontaron hasta un 50% de su sueldo, ¿no? O sea, imagínate. Pues no sabía tanto detalle, la verdad. Hoy. Sí, claro. Bueno, ella hizo un reclamo a la Contraloría y no salió favorable. No voy a entrar en más detalle que entró un sumario como testigo y terminó siendo perjudicada. Bueno, y eso le afectó. Existen las cartas y de acuerdo a si uno quisiera decirlo, una autopsia psicológica, viendo, ¿cierto?, los elementos que quedaron de prueba, se puede vincular que influyó de manera importante en un suicidio, en el acoso laboral. Entonces, yo creo que más importante que el tecnicismo, la definición es qué es un acoso laboral, un acoso sexual, ¿verdad? La violencia en el trabajo y otros elementos que contiene esta ley, que no son nuevos, sino que se modifican el Código del Trabajo y se amplía, se profundiza un poco más para promover espacios definitivamente libres de violencia en virtud también a convenios que Chile ha firmado a tratados internacionales, ¿verdad? Como el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Siendo coherente con eso, nace esta ley, ¿sí? Pero a raíz de una calamidad. Fue la hermana que finalmente va al Congreso y logra el apoyo transversal, ¿sí?, de todos los sectores políticos para que pudiera hacerse esta ley y finalmente ser o entrar en vigencia a contar del 1 de agosto de este año.
lleva muy poco tiempo, estamos en septiembre recién, esta nueva ley lleva un mes de vigencia y unos pocos días. ¿Me podrías explicar un poquito más qué es lo que abarca en realidad la ley, Karin, aparte del acoso laboral? Porque eso es como en grandes rasgos, pero si uno fuera un poco más en detalle, como para que los oyentes lograran entender más o menos de qué se trata o si esto me está pasando o no me está pasando, porque también a veces cuando las personas leen las leyes tienen cierto tipo de lenguaje o tecnicismo que finalmente la gente no logra interpretar o traducir de alguna forma para poder saber si realmente está pasando eso en su trabajo. Entonces, sí, como poder como contextualizar al ciudadano común y corriente y más o menos entender qué es lo básico con respecto a la ley Karin para ver si es que hay alguna alarma dentro de su sector laboral y esté al tanto de esta nueva ley. Sí, por supuesto. Y como decías tú hace un rato atrás, tanta controversia ha generado por el desconocimiento muchas veces, o por el prejuicio y por la resistencia inherente a los cambios que como personas tenemos todas en los ambientes laborales cuando ocurre una ley, una nueva disposición. ¿Ya? Y salen las bromas, un montón de cosas, pero resulta que sí, esto es serio y es real, ¿no? Por más que podamos tener opiniones divididas con respecto a la ley, bueno, todo es perfectible, creo yo, ¿ah? Pero creo que es una buena oportunidad. En ese sentido, esta ley modifica lo que había antes en el Código del Trabajo y entre otros cuerpos legales. La idea es prevenir, centrarse en la prevención, en la investigación y la sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en los espacios de trabajo. Por supuesto, cada una de ellas tiene una definición. Hace un tiempo atrás salió también las 18 conductas que podrían ser consideradas igual acoso laboral. Y ahí, a partir de ahí, en TikTok, muchos memes, ¿verdad? Al respecto. Y mucha gente que no estaba muy conforme con esta ley. Pero yo pienso que más que nada por desconocimiento, yo creo que esto puede ser una oportunidad de todas maneras. Vamos con otra pregunta. Gerardo, ¿qué cosas consideras que son de vital importancia dentro de la educación cívica en el mundo laboral? O sea, la base. ¿Qué debe contar así todo ciudadano? Como todos tenemos, no sé, un cocinero tiene sus herramientas de trabajo, que tiene el cuchillo, tiene sus herramientas esenciales. ¿Cuáles serían las herramientas esenciales a nivel laboral con respecto a la educación cívica? Excelente pregunta. Mira, como psicólogo laboral y habiendo hecho tanta entrevista y habiendo estado en muchos espacios también laborales, donde he tenido distintas jefaturas, en otras me ha tocado también dirigir, sin duda que al menos a mí lo que se me puede ocurrir es como una teoría personal. Las habilidades blandas, insisto. Es importante partir por cosas muy transversales que todo trabajador o trabajadora debiera tener como un condimento esencial en su manera de ser, más allá de sus capacidades, sus pergaminos, ¿verdad? Más allá de que conozca mucho, de verdad que lo que impacta en las relaciones interpersonales es la forma como tú eres, la forma como tú te diriges hacia un otro, la forma como tú lideras, la manera de pedir las cosas muy básicas que son un bálsamo para el diario vivir, para tantas horas de jornada laboral que tenemos hoy por hoy, más los viajes, ¿cierto? Y entonces sí, yo pienso que el condimento más importante es potenciar las distintas habilidades blandas, entre ellas voy a nombrarla, ¿verdad? Que es una competencia cardinal, que al menos yo como psicólogo laboral me fijo mucho en cada uno de los postulantes que llegan a trabajar a distintos o distintos profesionales que postulan. Y es el respeto, muy sencillamente. De verdad que es fundamental, es un condimento, se le llama, de hecho, una competencia, ¿no? Una competencia cardinal o transversal. Si todos partiéramos siquiera desde allí y todo lo que implica, por ejemplo, ¿qué cosas no podrían ser respeto en un lugar de trabajo?
lo que dijiste tú delante, ¿no? Que alguien llegue y no te pesque. Llegaste y aprendes solo. ¿Ah? El que te dejen ahí, que te den una instrucción ambigua, que se burlen de ti. Ah, mira, ahí está el nuevo. Que se rían que te equivoques o que te reten de muy mala manera. Ya, entonces, yo creo que si todos aprendiéramos a respetarnos de forma transversal, es un tremendo avance. Porque a partir de ahí existen otras posibilidades de poder relacionarte de mejor manera con las personas y finalmente, con el paso del tiempo, es generar vínculos. Si finalmente es eso. Claro, no, muy importante en el ambiente laboral, porque en el fondo uno pasa la mayor parte del tiempo en su trabajo, entonces es fundamental mantener una buena interacción entre las personas con las que uno se encuentra la mayor parte del tiempo. Y lo otro que también te quería comentar, que el respeto es una de las tantas cualidades o competencias más bien laborales que son muy deseables en cualquier tipo de trabajo. ¿Mm? También está la capacidad de empatía, ¿no? O sea, Claro, sí. es súper cierto. Todos sabemos que en general todo lo define muy bien, que es ponerse en los zapatos del otro, pero de ahí a practicarlo hay una brecha. Y lo otro, además, como los conflictos son inherentes a la naturaleza humana, la diferencia de opinión, no desde ahí no tenemos que pensar, por ejemplo, igual. Pero aún así nos vamos a respetar, ¿no? Tu punto de vista, aprender a escucharse, pero uno escucha así como te escuchas, una escucha activa, ¿no? Y por supuesto, cuando existen conflictos un poco ya que empiezan a escalar, que eso también puede ocurrir, es inherente, ya, y de ahí está un poquito la ley que habla también de las incivilidades, puede ser un comienzo para que finalmente exista acoso o violencia en el trabajo y que esto escale y que finalmente termine en una denuncia, ¿no? Que es lo que se quiere evitar. Entonces, la idea acá es promover espacios saludables de interacción positiva, de generar o contribuir al clima, pero desde uno, desde la responsabilidad personal. Y por supuesto, es fundamental también tener la capacidad para resolver los conflictos de manera pacífica. Claro. Hay un tema ahí que a mí me llama la atención porque siempre la gente, claro, habla fundamental el respeto, la empatía, la cortesía, pero generalmente la gente piensa que el tema del respeto o una persona que como que te trata mal es porque te habló fuerte, te gritó, te dijo algo, pero también hay mucha violencia que pasa como desapercibida. Por ejemplo, ignorar a las personas. La típica, la llamada ley del hielo, que eso socialmente es un ataque, pero que pasa desapercibido porque no es un ataque activo, es pasivo. O por ejemplo, tú llegas a, no sé, al casino de la empresa donde trabajas y te vas a sentar con tus compañeros a almorzar y ellos se levantan sutilmente y te dejan solo, te aíslan, pero sin decir nada, sin ofenderte, sin criticarte, sin gritarte, sin decir cosas negativas porque yo veo que en Chile la gente siempre es muy, en el fondo critica mucho la agresión activa, pero existe también una agresión pasiva que pasa así desapercibida y de eso nadie habla. Entonces, y eso lo ve la ley, ese tipo de cosas, porque claro, dice ya no ofendas, pero puedes ofender con silencios, con evitar acercarte a las personas, pero igual estás hiriendo. Sí. Yo comparto contigo que hay distintas formas de ejercer la violencia y una de ellas también es omitir a alguien, ¿no? Invisibilizarlo. Y sobre todo que nosotros por naturaleza no somos personas o seres sociables, somos hipersociables. Necesitamos de los otros, necesitamos el cariño, necesitamos el vínculo, la calidez de un otro. Somos esencialmente amorosos, ser amorosos. Entonces cuando tú atacas ahí, ¿no? Ignorando a una persona, haciéndola invisible, no pescándola en buen chileno, sin duda que eso también te puede generar un impacto muy negativo en tu salud, ¿no? Y así puede comenzar a afectarte de manera importante si es que también esto se prolonga en el tiempo, si es que no se resuelven los conflictos, si es que no hay una buena habilidad también para comunicar, ¿ah? Porque aquí también es muy fácil quizá leer qué significa todo esto, pero también esto es complejo, quiero decirlo, que no va a ser tan solo que esto está tipificado o no. No hay una tipificación para eso,
Sí, a grandes rasgos están las 12 conductas que podrían. Está en condicional porque esto hay que darle contexto, ¿sí? Entonces lo que tú acabas de decir es cierto, pero todo lo que una persona pueda denunciar, como en este caso ejemplo de acoso laboral, ¿verdad? Tiene que ser también probado. Pero yo voy un poquito antes. También creo que es súper importante que las personas aprendamos, ¿m? Y esto se escapa a la ley ya. Soy psicólogo, no puedo evitar decirlo, que son las estrategias de afrontamiento, adaptativas frente a la ambigüedad, a la adversidad, a los conflictos naturales, inherentes, que ocurren en todo el humano. Entonces creo también la educación no te prepara para eso, porque finalmente el trabajo es así, a veces los momentos son súper hostiles. Imagínate en salud. La primera carrera que yo tuve fue de salud, y realmente, de verdad, que si vuelvo atrás y recuerdo las veces en que me ocurrieron cosas muy desagradables con personas que eran altamente calificadas y yo recién llegando, ahora no las comprendo, ¿no? Porque las cosas van cambiando, van evolucionando, las leyes, imagínate esto, eso ya no podría permitirse. Y hablamos hace poco con varias personas en el trabajo y comentamos esto mismo, ¿no? De que hay cosas que realmente te pueden llegar a impactar muy fuerte, pero que están naturalizadas muchas veces y eso no puede ocurrir. Una de las principales cosas, vinculándonos con la ley, es sumamente importante hacer conciencia primero que todo, ¿no? Y por eso esta ley implica la sensibilización a la empresa, que se hagan cargo de sensibilizar, de capacitar a las personas, a las personas trabajadoras, para que puedan, en el fondo, tener una oportunidad de cambio, ¿no? Y de gozar del espíritu de esta ley, que en el fondo es la sana convivencia. Qué interesante lo que estás conversando. Bueno, por tiempo vamos a ir a un paso musical de Jazz Mix One llamado Swing. Volvemos al programa Acción Cívica, rumbo a un mejor vivir, conducido por Tinaria Desba.
en programa.accioncívica y radiosantaisabel.cl, quien tiene el placer de conversar con nuestro querido invitado Gerardo Roblero, quien nos da su mirada de la educación cívica en el ambiente laboral. Qué tema más interesante. Quedé pensando un poco, porque la ley siempre se aplica a hechos. O sea, por ejemplo, si estoy en un trabajo donde soy maltratada, por ejemplo, y tomo mi celular y pongo la grabadora, ahí yo tengo un hecho concreto o una evidencia que puedo mostrar para dar a entender la situación que me está pasando o la violencia que estoy viviendo, violencia verbal o lo que sea. Pero ¿qué pasa de nuevo con el tema de los silencios? Como que no, eso no lo puedo grabar. Una persona que te ignora o un grupo de personas que te ignoran, porque esta persona que te ignora le habla a otras personas y esas personas que empatizan con ella te ignoran y te van aislando. Y eso genera un mal ambiente laboral, sientes incomodidad, te sientes como fuera de lugar, tus compañeros no te prestan ayuda, no hay un buen ambiente de equipo. Entonces, ¿cómo poder resolver esos temas, o sea, a nivel legal? Porque ahí habría que tener una cámara 24 horas para poder darle evidencia del actuar de las personas. Bueno, es un ejemplo que podría eventualmente ocurrir. Una persona, digamos, que se impacte, que use el golpe de una situación como esa, ¿no? De que la están aislando. Ahora, partiendo de la base, eso sí, hay que hacer una pequeña aclaración. No se puede grabar sin el consentimiento de una persona, ¿verdad? Algo que es privado, sobre todo. Ya, eso también es ley, que es la protección a la vida privada. Ya, mucha gente piensa que llegar y filmar, y no es así. Hay que tener ojo con respecto a eso. Tiene que haber un consentimiento. Y lo segundo, la ley no es una tipificación como el Código Penal. Existen 18, de alguna manera, ejemplos, ¿verdad? En este caso, que podrían constituir acoso laboral, ¿verdad? Los que salieron, los que generaron tanta confusión, y ahí habían varios ejemplos. Y lo que tú dices, efectivamente, más allá de que la persona deba comprobarlo, es súper relevante el matiz que tiene esta nueva ley, los cambios. Una de ellas es la admisibilidad, ¿no? de la denuncia, que sea escuchada la víctima, ¿no? Que sea escuchada, claro. O sea, ya eso es un gran paso. Que se tome en cuenta su queja, su reclamo, puede hacer la denuncia ya sea de manera verbal o escrita, ¿sí? Hay todo un procedimiento que la superintendencia, ¿verdad?, regula y da directrices generales para que la propia empresa hagan sus propios protocolos, pero debe cumplir con algunos principios, ¿verdad? Y uno de ellos es que la denuncia se debe tomar en forma inmediata, verbal o escrita, y se oficie a la inspección del trabajo, o bien sacan investigación interna por la propia empresa, por un grupo capacitado que pueda escuchar a las partes involucradas, tanto a la víctima, para poder aclararlo y llegar a la mejor solución, tomando además, y este es el otro cambio que tiene la ley, la medida de resguardo en forma inmediata. O sea que no tiene que haber una conclusión respecto a los hechos, si fehacientemente ocurren o no, sino que ya es un paso importante, uno, que la víctima se sienta escuchada, que haya el principio de celeridad también, y una derivación oportuna y temprana a psicología, ¿no? También a que vaya a exponer sus problemas con un profesional de la salud mental. Entonces, todo va también en el sentido de proteger en forma oportuna a la víctima. Entonces, claro, pero el otro punto también es interesante, de que esto no puede ser tampoco una cacería bruja, ¿no? Claro. Y ciertamente podrían haber personas malintencionadas, y entonces por eso también se tiene que cumplir con un principio de objetividad. Significa escuchar ambas partes, y no es necesario que tenga que haber un medio de prueba tan objetivo como una cámara. También está la posibilidad de entrevistar testigos. Claro, no, era un ejemplo. Pero, sí, pero está muy bueno el ejemplo. Claro. Pero está bueno porque lleva también a aclararlo y a explicar los matices que tiene esta ley. Los testigos, ¿cierto? Ver el contexto. Y lo otro que tiene esta ley, además, que no es necesario que esto sea
de manera frecuente, sistemática, como anterior al 1 de agosto existía, la ley del acoso laboral, sino que ahora basta con un solo episodio y podría constituir acoso laboral. Entonces, los medios de prueba no necesariamente son objetivos, también están los testigos, el propio relato de la víctima, ¿sí? Y este relato también tendría que tener características que sean, por ejemplo, coherentes, consistentes, situados temporal-espacialmente. Te fijas, hay que triangulizar la información. Y por eso tiene que haber gente capacitada. Yo creo que ahí van a haber harto desafío, porque no es fácil investigar qué ha dicho la víctima. Claro. No, yo creo que es un desafío bastante importante el tema de las pruebas para poder llegar a una buena resolución. Pero claro, ahí nos fuimos al punto cuando ya la situación está hecha. En tu experiencia como psicólogo, ¿qué herramientas crees que son importantes para prevenir este tipo de situaciones? Porque en realidad la mayoría de las personas no quiere llegar a esto, o sea, es todo lo contrario, o sea, queremos tener un buen ambiente laboral, sentirnos a gusto en el lugar donde trabajamos. Entonces, ¿de qué manera podríamos prevenir todo este tipo de situaciones para no llegar a la ley que es dura y que en el fondo te lleva a una situación que todos queremos evitar en el fondo? Diste en el clavo con el espíritu de la ley. Ojalá se centrara, y la idea es erradicar la violencia, o al menos mitigarla. Y mitigar los conflictos, el acoso laboral, el acoso sexual. ¿Sí? Ese es el principio de la ley. La prevención tiene que ser el énfasis. Y para eso voy a salir un poco de mi opinión personal. ¿Sí? La ley conlleva a que las empresas diseñen un protocolo donde sean capaces de identificar sus propios riesgos psicosociales. Y en este sentido es relevante. O sea, a ver, por ejemplo, un riesgo psicosocial, sobrecarga en el trabajo, ¿sí? Sí. ¿Verdad? Un riesgo psicosocial, que te sigan llamando después de la hora de trabajo para darte más trabajo, que te pidan resultados en un tiempo que lógicamente no te va a dar. ¿Ah? Entonces, toda esa conciencia tiene que estar de un mejor clima laboral, de mitigar los riesgos psicolaborales, ¿verdad? Ahí está el acoso laboral, está el acoso sexual, está la violencia también, y con enfoque de género, otra cosa que también se me había olvidado, ¿sí? Entonces, partiendo de la base de eso, te puede servir de mucha ayuda a las empresas, tanto sector público como privado, porque está la ley transversal. Hay ejemplos, hay protocolos que tiene la superintendencia en este sentido y que puede orientar a los empleadores a poder diseñar un buen protocolo de acuerdo a su realidad, a sus propios riesgos. Yo te puse algunos ejemplos y eso deben quedar plasmados, y además el trabajador tiene que estar obligado, por ejemplo, si llegas a trabajar en un lugar, de informarte cuáles son esos riesgos, de informarte cuáles son los protocolos en los canales de denuncia, etcétera, etcétera. Vamos con el siguiente tema musical de Jazz Mix 2 llamado Cheap Suite.
Volvemos a la entrevista con nuestro invitado Gerardo Roblero, hablando sobre el tema educación cívica en el ambiente laboral, en el programa Acción Cívica Rumbo a un Mejor Vivir, conducido por Tinaria Desba en programa.acción cívica y radiosantaisabel.cl. Ay, Gerardo, se nos ha ido el tiempo. Muy rápido. Muy rápido, porque es muy interesante todo este tema. ¿Qué cambios te gustaría ver en el futuro con respecto a la educación cívica y con lo que hemos hablado, que es sobre el acoso laboral, el tema de la ley Karin? ¿Qué se te ocurre a ti o qué piensas que sería, como para finalizar y concluir el programa, para mejorar este tema de la educación cívica? Muy interesante pregunta, Tinaria. Sin duda que hay una visión en el horizonte con respecto a la educación cívica plasmada en esta ley. Yo quiero vincularme nuevamente con esta ley porque es lo que en el fondo nos va a repercutir a todos y a todas, ¿no? Y entonces, más allá de las opiniones personales, creo que es relevante dar la mía, pero también vinculada con esto. Y aquí te voy a dar la mía. Yo pienso que todo psicólogo que nos hemos dedicado a la psicoterapia o al cambio organizacional, etcétera, creemos en el cambio. Que en este caso, cuando una ley anteceda a la cultura del maltrato, me estoy refiriendo, en verdad que en muchas partes todavía esa práctica está naturalizado. Otras empresas que no, pues cada empresa es distinta. A mí me gustaría que hubiese una consolidación de manera transversal de este cambio cultural, de propiciar climas laborales protectores, amigables, ¿verdad? Que pueda impactar de manera positiva en tu diario vivir, tanta hora que estamos en el trabajo, y sin duda que sería un tremendo aporte a que seamos un poquito más felices, ¿no? En ese espacio laboral. Y yo creo que esto vale la pena el esfuerzo de sensibilizar. Agradezco en ese sentido la iniciativa con este tema tan interesante, que es un desafío, es complejo. Estamos recién a poco más de un mes de que entró en vigencia. Y sí, es eso, porque detrás de esta ley, más que las definiciones, son las víctimas que quedaron, ¿no? Que ya no están con nosotros. Incluía, por ejemplo, la ley Cholito, la ley Zamudio, ¿no? Que al final han generado un cambio cultural. Demora, pero vale la pena, ¿sí? Es lamentable tener que llegar a esos extremos para poder hacer las leyes, pero lamentablemente es así. Sí, por supuesto. Darle un sentido a esas trágicas pérdidas que han ocurrido y donde han llegado ciertos progresos y se han promulgado o han tenido el apoyo transversal independiente del gobierno que esté, ¿no? Porque esto es una realidad que a todos nos puede afectar o nos está afectando o nos va a afectar alguna vez. Entonces, ¿cómo no estar sensibilizados, preparados con estas herramientas de prevención particularmente para evitar llegar a los peores escenarios? Así que muchas gracias. Gerardo, si tuvieras que compartir con nosotros alguna red social de alguien que quiera comunicarse contigo como psicólogo, o ¿cuál sería esa red para, si alguno de los oyentes está interesado, saber más sobre este tema, ser asesorado? Ya. Mira, yo la verdad que no estoy mucho en las redes sociales. No, estoy full. O un correo. Yo creo que podría dar el correo. Sí. gerardo.roblero@mail.udp.cl. Ya, gerardo.roblero mail.udp.cl. Perfecto. Muchas gracias por haber participado de esta entrevista. A ti, muchas gracias. Ya que hemos explorado varios lugares dentro del mundo de la educación cívica, recordemos que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia, ya sea a través de pequeños actos en nuestra vida diaria, para la mejora y el bienestar de nuestra comunidad. Nuestras acciones pueden parecer pequeñas, pero juntas tienen el poder de transformar nuestro entorno y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro territorio. Por eso, queremos hacer un llamado a la acción con el compromiso de ser ciudadanos responsables, a educarnos y a educar a otros sobre la importancia de las normas de convivencia y de educación cívica.
Antes de despedirnos, queremos mencionar que estamos contentos por las personas que nos han sintonizado por este medio de comunicación y que oyeron este programa. Acción Cívica, rumbo a un mejor vivir y por su compromiso con la construcción de un mundo mejor. Su participación y apoyo significan mucho para nosotros. Con esto concluimos nuestro programa de hoy. Hasta la próxima, queridos oyentes, y recuerden siempre llevar estos consejos a una acción cívica, rumbo a un mejor vivir. Ha concluido el capítulo del día de hoy. Vuelve a escucharnos en Radio Santa Isabel y programa.acción cívica.